Lugar geométrico. Es una figura geométrica cuyos puntos satisfacen una condición o ley determinada. Teorema de la mediatriz. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos del segmento. Teorema de la bisectriz. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Circunferencia. Dado en un plano un punto cero fijo llamado centro y una longitud constante llamado radio, se define la circunferencia C. Arcos de circunferencia. Son subconjuntos que se determinan en la circunferencia al considerar dos puntos cualesquiera que pertenecen a la misma. Recta tangente. Si la intersección entre la recta y la circunferencia es en un único punto llamado punto de tangencia. Recta secante. Si la recta corta en dos puntos a la circunferencia. Cuerdas de la circunferencia. Son segmentos que tienen por extremos puntos de una circunferencia. Diámetro. Es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Es la mayor de las cuerdas de su longitud es igual a 2 radios. Recta exterior a la circunferencia. Si la recta y la circunferencia no se intersecan en ningún punto. Circunferencias secantes. Si la circunferencia se interseca en dos puntos con la otra circunferencia. Circunferencias tangentes. Si la circunferencia se interseca en un solo punto con la otra circunferencia. Si la circunferencia no tiene ningún punto de intersección con la otra circunferencia. Ángulo central. Es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Ángulos inscrito. Es el ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia y los lados son cuerdas de la misma. Ángulo semi-inscrito. Es el ángulo formado por una cuerda y una tangente, siendo el punto de tangencia el vértice de este ángulo. Ángulos internos. Son los ángulos que se determinan por la intersección de dos cuerdas, siendo el punto de intersección de las mismas un punto interior a la circunferencia. Ángulos externos. Son los ángulos cuyos vértices son exteriores a la circunferencia y los lados son tangentes o secantes a la misma. La circunferencia es inscrita al triángulo si y solo si es tangente a los tres lados del triángulo. La circunferencia es circunscrita al triángulo si y solo si los vértices del triángulo son aferentes a la circunferencia, de modo que los lados del mismo resultan ser cuerdas. Y la circunferencia es exinscrita al triángulo si y solo si es tangente a uno de los lados del triángulo y la prolongación de los otros dos. Bueno, una vez sabiendo lo que son las definiciones, podemos empezar con lo que viene siendo los teoremas, empezando con el teorema 6.1. Dice que la tangente a una circunferencia y el radio trazado al punto de tangencia son perpendiculares entre sí. Esto viene acompañado de 4 colorarios, que dice que si se traza una perpendicular que pasa por el centro de una circunferencia a una tangente, dicha circunferencia, entonces dicha perpendicular pasa por el punto de tangencia. El primero. Bueno, el segundo dice que si se levanta una perpendicular a una tangente en el punto de tangencia, entonces dicha perpendicular pasa por el centro de la circunferencia. Dice también, si el extremo de un radio se traza a una perpendicular, entonces dicha perpendicular es tangente a la circunferencia. La cuarta y última dice que los centros de circunferencia tangentes, internas o externamente, y el punto de tangencia de la misma son colineales. Teorema 6.2 dice, si desde un punto exterior a una circunferencia se traza a la misma dos tangentes, los segmentos de estos dos son congruentes y el punto interno es bisectriz del ángulo formado en el exterior. El teorema 6.3 dice, la línea de dos centros de dos circunferencias secantes es perpendicular en el punto medio de la cuerda común de la misma. Teorema 6.4 dice, en un mismo círculo congruente, dos cuerdas equidistas del centro sí y solo sí son congruentes, como podemos ver en dicha imagen. El teorema 6.5 dice que en una recta que pasa por el centro de una circunferencia y es perpendicular a una cuerda biseca a la cuerda, el arco de dicha cuerda subtiende.
Luego tenemos los teoremas referentes a las medidas de los ángulos en una circunferencia. Y tenemos el teorema 6.7 que nos dice que la medida de un ángulo inscrito en una circunferencia, que es esta siguiente gráfica, y nos dice que es igual a la mitad de la medida del arco que interseca los lados de dicho ángulo. Y nos quedaría de esta manera. Nos quedaría que la medida del ángulo A es igual a la medida del arco BC sobre 2, que sería este arco sobre 2. Luego tenemos el teorema 6.8 que nos dice que la medida de un ángulo semi-inscrito, que es esta de aquí, que está de color azul, y nos dice que es igual a la mitad de la medida del arco subtendido por la cuerda, que nos quedaría de la siguiente manera, que nos quedaría que la medida del ángulo A es igual a la medida del arco BA, que es esta de aquí, sobre 2. Luego tenemos la medida del ángulo B, que nos dice que es igual a la medida del arco AB, que es esta grande, sobre 2. Ya, luego tenemos el teorema 6.9 que nos dice que la medida de un ángulo inscrito, que es esta de aquí, ya, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos que las cuerdas del inscrito adyacente subtienden, que nos quedaría de esta manera, que sería la medida del ángulo A es igual a la medida del arco AB más la medida del arco BC sobre 2. Luego tenemos el teorema 6.10 que nos dice que la medida de un ángulo interno, que es esta de aquí, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos intersecados por dicho ángulo y su opuesto por el vértice, que nos quedaría de esta manera, que la medida del ángulo A es igual a la medida del arco AD, que es esta de aquí, más su opuesto, que sería la medida del ángulo del arco BC sobre 2. Luego tenemos el teorema 6.11 que nos dice que la medida de un ángulo externo, que son todos de aquí que podemos encontrar, es igual a la semidiferencia de las medidas de los arcos comprendidos entre los lados de dicho ángulo, que nos quedaría de esta manera. Ya, en la primera gráfica nos quedaría que la medida del ángulo A es igual a la medida del arco AB menos la medida del arco CD sobre 2. Y en la segunda gráfica tenemos que la medida del ángulo B sería la medida del arco CD menos la medida del arco BD y sobre 2. Y por último tenemos que la medida del ángulo C es igual a la medida del arco BDC menos la medida del arco CB sobre 2. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.